Dios le bendiga a todos en esta noche, que la paz de Dios esté sobre su vida. En unos 3 minutos iniciamos, en unos 3 minutos comenzamos. Bendiciones a todos y a todas. Dios le bendiga a todos y a todas, que la paz de Dios esté reposando sobre sus vidas de una manera poderosa y especial. Qué bueno que juntos una vez más estamos aquí para partir el pan de la palabra de Dios con alegría, con sencillez de corazón. Dios bendiga a la pastora Grisel Jiménez. Dios bendiga nuestra hermana Lizzy Pérez. Dios bendiga a nuestro hermano Hugo. Dios bendiga a Darling Civil y a los demás que están ahí conectados. Gloria a Dios. Amén, Bendiga amén. a Irene Torres, la misionera Irene Torres, y Dios bendiga a Andreina Mancebo. Amén. Qué bueno. Vamos a leer la palabra para así dar inicio a esta transmisión. En el libro de Jeremías, capítulo 48, versículo 11 y 12. El libro de Jeremías 48, versículo 11 y 12. Gloria a Dios. Y la palabra la leemos en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Dice: quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Dice: y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores, que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Y romperán sus odres. Cuando usted analiza en la palabra de Dios, Moab, esa ciudad llamada Moab en la Biblia, esta ciudad tiene un trasfondo significativo, tanto histórico como espiritual, porque todo lo que se escribió en la Biblia, para nuestro ejemplo, se escribió. Lo dice la palabra de Dios. De manera que cuando hablamos de Moab, estamos hablando acerca de un tipo de mentalidad, un tipo de mentalidad. De manera que podemos relacionar muy profundamente, podemos conectar a Moab con los siguientes temas: con el tema de la identidad, con el tema de la dependencia, también con el tema de la orfandad,
y con ciclos espirituales que afectan a las personas. De manera que la mentalidad de los moabitas se caracteriza por una búsqueda incesante de beneficios inmediatos y superficiales, donde el compromiso y la lealtad son conceptos ajenos. Entonces, en este contexto, se identifican a aquellos que, movidos por intereses personales, priorizan lo que alguien puede ofrecerle por encima de lo que realmente son. Y eso pasa muchas veces cuando no tenemos identidad, cuando no conocemos profundamente lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros, entonces tendemos a movernos con ese espíritu de orfandad. Amén. Gloria a Dios. De manera que es interesante uno analizar ya después este tema, porque ha llegado el tiempo de que nosotros comencemos a cerrar ciclos de orfandad, porque hay un espíritu de orfandad tremendo, donde Ujú. muchas personas ahora mismo se están moviendo por lo que quizás otro le ofrece, hablando en términos pecuniarios, en términos económicos, y no entienden quiénes son en Cristo Jesús y lo que tienen en Cristo Jesús. Amén. De manera que este tipo de actitud se puede manifestar en diversas áreas de la vida, por ejemplo, en las relaciones personales, también se manifiesta este tipo de actitud, en el ámbito laboral, en las interacciones sociales, en las relaciones o vínculos ministeriales. Bendito sea el Señor. Y hoy vamos a orar echando fuera, reprendiendo en el nombre de Jesús ese espíritu de orfandad que muchas veces nos quiere atacar y quiere que nosotros nos sintamos solos. Y la palabra dice que no estamos solos. Tenemos al Padre de las luces. Tenemos al Creador de nuestro hombre nuevo y se llama Jesús. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador, Él es nuestro amigo fiel. Y para Él no hay nada, absolutamente nada imposible. Todas las cosas son posibles para el que cree. Gloria sea el Señor. Y es interesante lo que dice el profeta Jeremías en ese capítulo 48, versículo 11 y 12. Dice que quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado. Entre otras cosas que luego yo le voy quizás a explicar con más lujo de detalle en otra ocasión. De manera que cuando hablamos de Moab, estamos hablando de una mentalidad. Cuando hablamos de Moab, estamos hablando de una cultura, la cultura moabita. Cuando una persona tiene esa mentalidad de Moab, esa cultura de los moabitas, entonces ellos miden a las personas por el valor que esa persona tiene. El valor de una persona, cuando uno tiene ese tipo de mentalidad, el valor de una persona se mide a menudo por lo que tiene, por sus acciones y por lo que puede proporcionarte, hablando acerca de los beneficios que esa persona te puede proporcionar, en lugar de tú amar a esa persona por su esencia, por lo que es en Cristo o por su carácter. ¿Te das cuenta? Entonces, es importante que nosotros seamos libres del espíritu de Moab en el nombre de Jesús y liberemos a otros también, porque cuando tú conoces la verdad, cuando nosotros conocemos la verdad de la palabra, esa verdad lo que hace es que nos hace libre, libre de todo prejuicio, libre de toda atadura y libre de todo espíritu que muchas veces quiere levantarse contra el propósito auténtico de nuestro Dios. Así que oremos, vamos a orar presentando al Señor esta reunión. Bendito sea el Señor y dándole gracias a Dios porque nos ha concedido un día más para recibir una palabra de parte de Dios. Amén. Bendito sea el eterno nombre de Jesús. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias.
Gracias porque nos ha concedido el honor, el privilegio de juntos estar aquí para recibir una palabra de parte tuya, oh Dios. Gracias. Nuestro hermano apóstol Joseph me puede traducir porque ya en breve le vamos a entregar al pastor Kevin. Buenas noches, disculpa la demora. Sí, no hay problema. Buenas noches para todos. Voy a seguir orando para que tú traduzcas la oración y ¿Cómo no? que Kevin y Gail puedan escucharla, lo que hablan inglés también, y puedan entonces unirse a nosotros en el espíritu. We're about to pray, and I'm going to interpret so everyone can understand and we can all come together and be united in the spirit in this prayer. Padre, te adoramos y te bendecimos. Father, we love you and we bless you. Y te damos gracias por esta gran oportunidad And we give you thanks for this great opportunity you've given us, que nos ha concedido en el día de hoy that you've given us today, para que juntos compartamos el pan de tu palabra, so that together we can partake of your bread of the word of today. que tú uses como instrumentos They use as instruments de bendición a los pastores Kevin y Gail. of blessings to the pastor, Kevin and Gail, Y la palabra que tú has puesto en su corazón and the word you have put in their hearts para beneficio de nosotros for our benefit sea una palabra poderosa be a powerful word de bendición, de edificación, of blessing, of edifying. y que a través de esta palabra And through this word, nuestra fe crezca aún mucho más, our faith increased greatly more. porque la fe viene por el oír Because faith comes by hearing, y el oír la palabra de Dios. and hearing the word of God. Esta palabra que ellos portan This word that you carry, pueda caer en buenas tierras. may it fall on good, fertile ground. Nuestros corazones están prestos para escuchar tu voz Our hearts are ready to hear your voice, y estamos listos para recibir mucho más de ti. and we are ready to receive much more from you. En el nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Jesus. Amén y amén. Amen, amen. Amén. Dios le bendiga a todos. God bless everyone. Dios bendiga al pastor Oscar Gutiérrez, God bless Pastor Oscar Gutierrez. a José Cordero. Dios me le bendiga al apóstol. Bless Joseph Cordero. Amén. Aleluya. ¿Quién más? Hay más personas que le saludamos ahorita. Estamos saludando ahora a los que no saludamos en principio. Amén. También está con nosotros Hugo Nogues. Es el nombre que me aparece acá. We have Hugo with us, who's here. Nuestro hermano Javier, que Dios me le bendiga mucho, y Andreina. Our brother Javier, may God bless him greatly. Dios bendiga también a Efraín, Félix. God bless Felix also. Dios bendiga a Kelvin y a Vivian. And may He bless Kevin and really also. A Darling, a Lizzie. Dios le bendiga a todos. Dios bendiga a la misionera Irene. Irene Torres. Dali, Irene Torres, everyone else. Amén, amén. Dios le bendiga a todos. God bless you all. Me gusta aprovechar bien el tiempo I'd like to take advantage of the time, y vamos a dejar con todos nosotros and let's leave with all of us a los pastores Kevin y Gail Howard Pastor Kevin and Gail Howe con la palabra de Dios para con nosotros, ellos con nosotros. with the word they are going to bring us from God. Amén. Amen. Hallelujah. Good Glory evening. to God. Glory to God. Amen. Gloria a Dios. Gracias, gracias. Thank you, Hola. thank you. Dios los Hello. bendiga. God bless you all. It's good to see you again. Qué bueno verlo de nuevo ustedes. It's always a privilege for us to be able to come on the program
and Siempre es un privilegio para nosotros estar con ustedes en este programa to be able to share with you. y poder participar con ustedes. It is the greatest privilege that a human being can have to be able to share the word of God. Es el privilegio más grande que puede tener una persona de poder participar y entregar la palabra de Dios con alguien. And we're so thankful that God has shared that with us, has given us that opportunity, and we're thankful for this opportunity tonight to be able to do that. Y le damos tantas gracias de poder participar la palabra esta con ustedes esta noche. And just let's just pray for just a moment. Father, we thank you in Vamos a Jesus' orar por un name. momento. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. We'll speak your words and not ours. Vamos a hablar tu palabra y no la nuestra, Señor. We will speak under the anointing of the Holy Ghost. Vamos a hablar abajo de la unción del Espíritu Santo. And we'll speak what you want. Y And vamos a not hablar what we, lo que tú quieres que nosotros hablemos, no lo que nosotros queremos hablar. and not what we think. Y no We lo are- que pensamos nosotros. We are submitted to you Estamos sometidos a ti, in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Well, Pastor Gail is going to lead off with a scripture tonight, something that the Lord has been dealing with her about. And quite frankly, he deals with us on a regular basis concerning this matter. And it's a powerful, powerful word, and probably applies for every one of us. Amen. Amen. Pastora Gao va a empezar con una palabra y una escritura que el Señor ha estado tratando con ella bastante y que trata con nosotros mucho. Y es una palabra bien poderosa. I have been in the story of the feeding of the 5,000. Yo he estado en el cuento de darle la comida a los 5,000. And then what happened after Jesus fed the 5,000. ¿Y qué fue lo que pasó después que Jesús le dio para comer a los 5,000? And actually it was around 10,000 that were fed that day. Y en sí serían como 10,000 personas que comieron ese día. And as we just left Miami this weekend, Y ahora mismo que acabamos de estar en Miami este fin de semana, there were so many people hungry. habían tantas personas con hambre. But just like Jesus, Pero igual que Jesús, we have to set ourselves aside tenemos que apartarnos to know where to go, para saber dónde ir what to do next. y qué vamos a hacer la próxima vez. And so in this story in John chapter 6, Y en este cuento en Juan capítulo 6, Jesus has sent the disciples on ahead Jesús ha mandado a los discípulos que vayan adelante to meet him in Gennesaret. que ellos se vieran con él en Genesaret. And he walks on the water through the Y él night. camina sobre las aguas. And he walked on a supernatural path. Él caminó en una carretera sobrenatural en la agua. They couldn't believe it. Nadie podía creerlo. Jesus had another way Que Jesús tenía otra manera to get to the other side. de llegar al otro lado. And then when he got to the other side, Y cuando por fin llegó al otro lado, the people come to him. They found that he was there. el pueblo fue a donde él estaba. Se enteraron que él estaba al otro lado. And this is where we're going to read just from John 6:26. Juan 6, el versículo 26. And Jesus said to them, "You seek me not because you saw the miracles, but because you did eat of the loaves and were filled." Jesús respondió con firmeza: les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Labor not for the meat which perishes, but for the meat which endures unto everlasting life, which the Son of
which the Son of Man shall give unto you, for him hath God the Father sealed. Versículo 27. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Dios el Padre ha puesto sobre él su sello de aprobación. In this situation, the people had been fed, had been sustained materially. En esta situación, el pueblo había comido y se había sostenido materialmente. And it wasn't so much about the miracle, but about that they saw that Jesus could provide for them in the natural. Y no fue tanto que vieron el milagro, pero que se dieron de cuenta que Jesús podía proveer por ello en lo natural. And every one of us, Y cada uno de nosotros we have natural situations tenemos situaciones naturales that we need Jesus to meet us. que necesitamos que Jesús encuentre con nosotros en esa situación. But we just don't want the bread. We want the Lord of the harvest. Pero no queremos simplemente el pan, pero queremos el Señor de la cosecha. And then in verse 28, Y en el versículo 28, then said they unto him, what shall we do that we might work the works of God? ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. And Jesus answered and said to them, this is the works of God, that you believe on him whom he has sent. Esto es lo que Dios quiere que hagan, que crean en él, en aquel a quien él envió, respondió Jesús. We want to endeavor to build ourselves up in our faith in Jesus. Nosotros queremos luchar para establecernos y hacer una construcción en Jesús And keep our eyes looking to him, y tener nuestros ojos sobre él, because he has a different way to get to the other side every time. porque él tiene una manera diferente siempre como llegar al otro lado. He may sometimes send you on ahead. A lo mejor te manda delante de él, You might be getting opposition, a lo mejor vas a tener oposición and then Jesus walks on the water, y Jesús después viene caminando por la agua, gets in your boat, se monta en tu balsa and all of a sudden you're there y de momento ya estás ahí, en el otro lado, where you need to be. donde tienes que estar. Our part is to continue to build ourselves up in our confidence Nuestra parte es que nos sigamos agrandizando y haciéndonos más en él. that when we call upon the name of the Lord, Que cuando llamamos en el nombre de Jesús, he will meet us. él se va a encontrar con nosotros. And when he gives us a direction, Y cuando él nos da una dirección, to follow that direction, que vamos a seguir esa dirección, even amidst opposition. aunque haya oposición. In verse 29, En versículo 29, this is the works of God, that you Eso es believe on him whom he has sent, and that he is going to meet you. Amen. Have confidence that he is going to meet you personally. esto es lo que Dios quiere que hagan, que crean en aquel a quien él envió. Y que si tú haces eso personalmente, crees en Jesús, él te va a resolver las cosas. In Hebrews 4, En Hebreos 4, it says that we are to labor to enter into the rest
in Jesus, enter into the rest in Jesus. Dice que nosotros tenemos que laborar, trabajar en entrar en el descanso de Jesús. So many people are laboring for the natural, Hay tantas personas que están trabajando y esforzándose en lo natural, but our labor is to enter into the finished work of Jesus. pero nuestro labor y trabajo es entrar en el trabajo hecho ya por Jesús. Amen. Can you want to share Praise the Lord. that from the Thank you, Jesus. You know, the reason I think that the Lord quickened that to Pastor Gail is because we've seen so many people in difficult situations and circumstances. La razón que yo creo que el Señor y el Espíritu Santo han movido tanto a la pastora Gail es que nosotros hemos visto tantas personas últimamente en tantas circunstancias diferentes. For reasons that we don't really understand, there seem to be times of greater demonic activity, greater demonic attack affecting all people. Por razones que no entendemos nosotros, aparentemente hay más que nunca ataques demoníacos que están afectando a las personas. And we've certainly felt it here in the ministry, in our business, in our finances, in all of those things. There have been tests, if you will. Y ciertamente lo hemos sentido nosotros mismos, aquí mismo en nuestro ministerio, en nuestros negocios. Han habido tribulaciones y han habido pruebas. And it's not uncommon that people experience tests, but the reality is that we don't like it, you know, and we don't like it very much. No es una cosa que no sea común, porque es común que las personas tengan pruebas y tribulaciones, pero la verdadera es que no nos gusta tenerlas. One of the most interesting books in the Bible is the book of Job. Uno de los libros más interesantes en la Biblia es el libro de Job. And in the interest of time, we'll just paraphrase the book. En el interés del tiempo, nada más que voy a decirlo en mis palabras. Job experienced an extraordinary demonic attack. Job experimentó un extremo de ataque demoníaco sobrenatural, extremadamente fuerte. It came against Job from every direction. It came against his finances. It came against his children. It came against his health. Le vino de diferentes direcciones a Job. Le vino contra sus finanzas, le vino contra sus hijos, le vino contra su salud. Ataques demoníacos. It even came with in the form of his friends, his so-called friends. Hasta vino a través de sus amigos, o lo que le dicen que eran sus amigos. Rebuking and correcting. Que constantemente estaban corrigiéndolo a él y reprendiéndolo. And even his wife makes a comment about, you know, cursing God, you know. And hasta su esposa hace el comentario, maldice a Dios y muérete. The point of the story is he sees an extraordinary demonic attack coming at him from every angle. El punto del libro es que él ve unos ataques tan extraordinarios que le están cayendo arriba de él de cada dirección posible. But what we see in the end, pero lo que veremos en el fin, is that it becomes an extraordinary teaching experience for God to teach him. Pero lo que vemos fue una experiencia extraordinaria para Dios poder enseñarle a Job. And what God is primarily teaching him is about himself, about who he is. Y lo que Dios primariamente le está enseñando a Job es quién es Job mismo. And that's a key point, I think, because God wants us to know him. Mm-hmm. We want to know who he is. The Apostle Paul said, I want to know him and the power of his resurrection. Y eso es un punto clave, porque nosotros queremos conocer a Dios. Como dice Pablo, quiero conocer a Dios y el poder de su resurrección. So
Job is unhappy with what happened to him, obviously, and he basically speaks things against God. Y Job, entendemos, no estaba feliz con lo que le estaba pasando y básicamente empieza a hablar cosas contra Dios. And God basically rebukes him Y Dios lo And- reprende and begins to teach him. y empieza a enseñarle. And in Job 38:33, I really, this is a great passage, Job 38:33. En Job 38, versículo 33, He says, knowest thou the ordinances of heaven? Can thou set the dominion thereof in the earth? ¿conoces las leyes que rigen los cielos? ¿Puedes establecer mi dominio sobre la tierra? I'm going to read that in the Amplified. Do you know the ordinance of the heavens? Can you establish their rule upon the earth? La amplificada dice, ¿conoces las leyes que establecen los cielos y conoces cómo establecer el dominio sobre la tierra? What God is saying there Lo que Dios está diciendo ahí, is that spiritual things rule natural things. que las cosas espirituales And se sobreimponen sobre Amen. lo que es lo natural. Amen. And Amen. spiritual things have dominion over natural circumstances. Y las cosas espirituales tienen dominio sobre las cosas naturales. And you and I were intended to be spiritual beings first before natural beings. Y tú y yo fuimos hechos para ser personas sobrenatural antes de ser personas naturales. I heard this story one time. We saw it on TV one night of a story where they were talking about dogs, and they said, how do you know whether your dog is left-footed or right-footed? Dice que una vez estaba viendo una historia y la historia era sobre los perros. Y la pregunta era, ¿cómo tú sabes si tu perro es de mano derecha o de mano izquierda? And they said that the way you know is what foot does he step with first when he begins to walk. Y dicen que la manera que tú sabes es cuál es el pie que él usa primero cuando empieza a caminar, ¿el izquierda o el derecho? And I was so struck by the spiritual significance of that statement. Y yo me quedé inundado por la significancia tan fuerte sobrenatural de eso. You see, are you more natural or are you more spiritual? Tú Which eres foot? más Ajá. Which foot do you step with first? Dice, ¿eres más natural o sobrenatural? ¿Cuál es el primer pie que tú usas para dar un paso? How do you respond to situations when circumstances and situations rise up, particularly those that rise up against you? How do you respond? Do you respond in the spirit? Do you respond in the natural? ¿Cómo tú respondes cuando vienen ciertas circunstancias para ti? ¿Tú respondes lo natural o lo sobrenatural? Cuando algo te viene para arriba, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Lo natural o sobrenatural? Depending upon of all kinds of different circumstances and how trained you are in the things of the spirit will determine how you respond. Depende de toda manera que tú estés entrenado en el espíritu, depende, y lo que tú sepas, depende cómo tú vas a reaccionar. And unfortunately, most of us are far more trained in things of the natural than we are the things of the spiritual. Y desafortunadamente, la mayoría de nosotros estamos más entrenados en lo natural que lo que estamos en lo sobrenatural. And what happens is that when you are pressed and when you are pushed by forces perhaps beyond your control, you return to what is comfortable. Right. Entonces, lo que pasa que cuando tú estás confrontado y oprimido por cosas más grandes que lo que tú puedes, tú vas a actuar con lo que tú tienes más entrenamiento, con lo que tú conoces mejor. If you've not trained yourself in spiritual things, you'll go back to the natural every time. Si no estás entrenado en lo sobrenatural, siempre vas a regresar a actuar en lo natural.
And depending upon how difficult those circumstances are and what is the significance of the attacks that come against you, will make it easier and easier to return to the natural or return to what is more familiar. Mhm. Dependiendo en cuántas veces y con qué fuerza de ataque te da, es como tú vas a regresar a hacer las cosas más y más veces en lo natural. I appreciate that by using a little bit longer sentences, we're testing the skill of the interpreter here. You surely are. Dice que me doy de cuenta que por usar muchas más palabras antes de parar, estoy de verdad que forzando al intérprete. But Joseph's doing an outstanding job, and he's an excellent interpreter. Thank you, gracias. Dice que estoy haciendo excelente. Ojalá que ustedes todos me estén entendiendo. Pero discúlpame si no entienden, por favor, manden un mensajito. I just said, if you don't understand me, send a text or we'll answer. Yeah, there you go. Okay. So the objective, once you got saved and once you begin to get trained in the things of God, El objetivo, una vez que tú fuiste salvo y tuviste el entrenamiento en las cosas de Dios, the objective should be for you to cross over from the natural man to the spiritual man. El objetivo es que tú puedas cruzar del hombre natural al hombre espiritual. And one of the key elements that goes with that is faith. Y una de las cosas clave de eso es la paciencia. Because spiritual things use the oil of faith. There's an oil that makes them work, and faith is that oil. La palabra no era paciencia, era fe. Dice, las cosas clave es que el aceite, la unción que viene, es más depende más en la fe que más nada. Without faith, it's impossible to please God. Sin fe es imposible agradecer a Dios. And so, if you're interested in pleasing God, you'll begin to learn of spiritual things. Si estás interesado en agradecer a Dios, vas a empezar a aprender las cosas de lo sobrenatural. And you'll begin to develop your faith. Y vas entonces a construir tu fe. And I will say this, that most Christians give little thought to developing their faith. Y yo diré esto, que la mayoría de los cristianos piensan muy poco en cómo establecer y hacer más grande su fe. Of course, we're not talking to most Christians here in this group. Pero no estamos hablando ahora con el cristiano normal en este grupo. But that is the reality. No, that's the reality of who you're dealing with, and as you encounter and you interact with people in the world, is even people in the church have little faith. Pero eso es la realidad cuando tú estás en interacciones con las personas en el mundo, porque hasta en la iglesia los hermanos tienen muy poca fe. But you, as a man or woman of God, como hombre y mujer de Dios, charged with the responsibility of being overseers and shepherds of the people of God, que el Señor le ha puesto sobre sus hombros la responsabilidad de ser mayordomos y pastores sobre el pueblo de Dios. You are required to develop your faith. Él requiere de ti que tú agrandezcas y haga tu fe más fuerte. Not just for yourself, but because you share it with others. No solamente para ti, pero porque tú compartes tu fe con otros. You know, Pastor Gail and I, we pray for a lot of people. And Pastor Gail in particular prays for people for their health and their illnesses and their infirmities. Pastora Gail y yo oramos por muchas personas. Y la pastora Gail ora mucho por personas, por sus enfermedades. And most of those people have little faith to begin with. Y la mayoría de esas personas tienen una fe muy pequeña por empezar. And so our duty, our obligation is to use our faith for them. Entonces nuestra obligación, nuestro deber es usar nuestra fe por ellos. And there's a story in the Bible where there's a demoniac boy whose father brings him to the disciples
and they can't cast out the demon. Hay un cuento en la Biblia de un muchacho que está endemoniado y el padre le trae al muchacho a los discípulos. And the father brings the boy to Jesus, and he says the disciples were unable to cast him out. Y el padre le trae el niño entonces a Jesús y le dice, los discípulos no pudieron echar afuera el demonio. And Jesus cast the devil out. Y Jesús mandó el demonio para el infierno, lo sacó del muchacho. And after the man has gone, the man and the boy have gone, the disciples come to Jesus and they say, why couldn't we cast that devil out? Y después que se fue el Señor con su hijo, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué no pudimos echar afuera ese demonio? And some of the different accounts have it a little bit differently, but generally they say because of your unbelief or because of your lack of faith. Muchas de las diferentes versiones te dicen, diferentes maneras hablan eso, pero básicamente lo que Jesús está diciendo es, no lo pudieron echar afuera porque su fe es pequeña y tenían falta de fe que iba a salir el demonio. And he makes an interesting comment. He says, this kind only comes out by prayer and fasting. Y él le dice le da una palabra interesante que le dice, este tipo nada más que sale por oración y ayuno. He didn't mean that this kind of demon comes out by prayer and fasting. He meant that this kind of unbelief only comes out by prayer and fasting. Él no estaba hablando del demonio, nada más que salía con fe, con oración y ayuno. Él estaba hablando que esta falta de fe, nada más que se remueve con oración y ayuno. Now, prayer meaning being in the presence of God. Oración quiere decir que estás en la presencia de Dios. And fasting meaning separating yourself unto the things of God. Y el ayuno lo que en sí es separándote para estar en las cosas de Dios. See, it's easy for us to miss the interpretation of those words. Es fácil no entender lo que esas palabras en sí significan. What Jesus was saying was you can only develop this kind of faith by denying natural things and entering into the Spirit and spending more time in the realm of the Spirit. Lo que Jesús estaba diciendo en sí era, la única manera como tú puedes hacer esto funcionar es por negarte de las cosas naturales y separarte y estar en la presencia de Dios y buscar más la presencia de Dios. See, Jesus is giving a lesson in the development of faith. Él estaba enseñando a ellos cómo crecer y establecer la fe. Establecerla. Now, what happens with people is God, through the operation of the Holy Spirit, desires to teach you how to use your faith in difficult circumstances. Lo que pasa es que Dios, en estas circunstancias y estas maneras, lo que te está enseñando cómo tú obrar con el Espíritu Santo bajo diferentes situaciones para poder establecer el reino. So he takes you to school. Entonces él te lleva a la escuela para enseñarte. And in God's school, En la escuela de Dios, you begin with elementary things. tú empiezas con las cosas básicas. But it gets more complicated and it gets more complicated. Pero como va pasando el tiempo, se complica más y crece más y se complica más las cosas que tienes que aprender. Just like regular school, you learn more complicated things the longer you're there. Igual que la escuela normal, que tú empiezas con lo simple, pero lo más tiempo que está en la escuela, lo más complicado, las cosas que tú aprendes. And but God is the one who decides what he's going to teach when. Pero Dios es el que decide lo que Él va a enseñar y cuándo lo va a enseñar. See, he made that decision with Job. Tú ves, Él hizo esa decisión con Job, because the devil believed he was unable to get to Job. porque el diablo pensaba que él no podía tocar a Job. But one day, God opened the door Pero un día Dios le abrió la puerta so that the devil could actually get to him. para que el diablo pudiera entrar y tocar a Job. And Job at that point underwent a test that none of us would want to go through.
Y Job en ese momento pasó una prueba que ninguno de nosotros queremos pasar. You know, Pastor Gail and I have been through tests that nobody would want to go through. Y bueno, Pastor Gail y yo hemos estado en pruebas que ninguno de ustedes quieren pasar por. And many of you have done so as well. Igual que muchos de ustedes han tenido pruebas que más nadie quiere pasarla. And I'm going to read you Y te voy a leer in the book of James. en el libro de Santiago. I'm going to just give me just a second to mark where we are and come back, because we'll be coming back to there. But in Dame the un book segundo of, que voy a marcar porque vamos a regresar donde estamos hablando. in the book of James, he says, "Count it all joy." Chapter and verse, please. James chapter 1. Capítulo 1, And we'll start at verse 2. versículo 2, vamos a empezar. He says, "My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations." Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Now, the word temptations there is a poor translation of that word. The word should have been tests. It So was in let's read it that way. That's read it in Spanish as pruebas, which is test. Okay. Dice que en el inglés dice tentaciones. Yo le estaba explicando que en la nueva versión internacional, en lo español, dice diversas pruebas. Right. Knowing this, that the testing of your faith works patience. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. What does it mean that it works patience? ¿Qué quiere decir que produce perseverancia? It means that it teaches you to wait. Lo que quiere decir es que te enseña cómo esperar. You see, patience is a virtue that we develop. Porque la paciencia es un don, un talento que nosotros tenemos que hacer y establecer. And it's a spiritual virtue. Y es un don espiritual. No one is born with patience. Nadie nace con paciencia. You must develop your patience. Tú tienes que establecerla y hacerla crecer. It is the mark of a man or woman who's working on their faith that they develop patience. Eso es una señal de un hombre o mujer de fe que está trabajando sobre su fe para establecer paciencia. Let's read just a little further. It says, "Knowing this, that the testing of your faith worketh patience. Let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing." You want to read that, Joseph? Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos y íntegros sin que les falte nada. The word perfect in that translation means mature. La palabra perfecta quiere decir maduro. What he's describing there is people of mature faith. Lo que él está describiendo ahí son personas de fe madura. See, when your faith is mature, you will be able to wait on the answer. Porque tú ves, cuando tu fe es madura, tú puedes sentarte y esperar la contesta de Dios. And if you're serious about pursuing the things of God, Y si estás serio de seguir las cosas de Dios, what you will find is that the tests get more severe. lo que te vas a encontrar es que las pruebas se ponen más fuertes. Because it is only when the tests get more severe that you develop patience in difficult circumstances. Porque es solamente cuando las pruebas son más fuertes que tú vas a recibir mejor paciencia, más paciencia para poder con las circunstancias. Much like the situation with Job, it's not necessarily the devil doesn't choose how difficult it gets. You do.
como Job, no es el diablo que escoge qué difícil es la prueba, es uno mismo. The question is, what were you allowed God to do through you? La pregunta que tienes que hacerte es, ¿qué tú vas a permitir que Dios haga a través de ti? And what do you believe? ¿Y qué tú crees? Pastor Gail and I have been in very difficult situations in the past. Pastora Gail y yo hemos estado en muchas dificultades en el pasado, where there was such an intense pressure on us that it was too easy to go back to the natural. que había una presión tan fuerte que hubiese sido muy fácil ir para atrás a lo natural. And it's the wrong answer. It's Y eso always the hubiese wrong sido la answer. contesta equivocada. It's always the wrong answer. Siempre la contesta equivocada a regresar a lo natural. Because it was an opportunity for you to learn to stand in faith. Porque era una oportunidad para que tú aprendieras y pudieras estar parado en fe. The Apostle Paul uses that terminology where he says, having done all, you stand. El apóstol Pablo usa dice, ya haber hecho todo, que paras en But he fe. describes how you stand. Pero es lo que te describe es cómo te paras. How do That's we the armor of stand? God verse, Yeah, right? Ephesians 6. En Yeah, fe. it's in Ephesians chapter 6. Está en Efesios 6. And it's not necessarily my intention to go there, but Ephesians chapter 6 talks about the armor of God and how you stand. No es mi idea de ir para allá, pero Efesios 6 habla de la armadura de Dios y cómo estar parado sobre Dios. The point is, God's intention is to train you in standing in faith. Amen. El Amen. punto es que la intención de Dios es entrenarte en cómo estar parado en fe. And every one of us is going to have the tendency to be pulled to want to go to what is familiar. Y todos nosotros vamos a tener la tendencia de que no ale para ir a lo que estamos ya acostumbrados, lo natural. It's the wrong approach. Eso no es correcto hacer. It's the time to learn to stand strong in faith. Eso es el tiempo en sí para aprender a estar parado fuertemente en fe. You see, the question is, you either believe God or not. Porque la pregunta es fácil. O crees a Dios o no crees en Dios. Yeah. Let's take finances, for example. Vamos a hablar de finanzas. You know, God is Lord over our finances. He should be Lord over our El Señor debe finances. ser el Señor de nuestras finanzas, o debe ser. And sometimes we have demonic attacks against our finances. Y hay veces tenemos ataques demoníacos contra nuestras finanzas. Part of the objective of those attacks is that we would learn to stand in faith until it passes. Parte del objetivo de esos ataques demoníacos contra tu finanza es que aprendas a estar parado firme en fe hasta que pase la situación. It's a difficult thing to do Es una cosa difícil hacer because we have obligations, porque tenemos obligaciones, we have commitments, tenemos compromisos. we have people that depend upon us. Hay personas que dependen de nosotros. And yet, sometimes our only alternative is to stand. Y hay veces la única alternativa que tenemos es estar parado firme en fe. If you've been working on your faith and working on developing patience, Si tú has estado trabajando en tu fe y como establecer tu paciencia, you learn how to stand. vas a aprender cómo estar parado firme en fe. Now, one of the end of Ephesians 6, and we didn't turn there, but the Al armor final of God, de Efesios 6, the armor of God has as its principal offensive weapon the sword of the Spirit. la armadura de Dios tiene como weapon. Wow. Sorry. The word of I God. just went blank. The word of God, yeah, sword of the La Spirit, word of palabra, God. lo que tiene como su principio instrumento de guerra es la palabra del Espíritu, la espada del Right. Espíritu, Which is the word of God. que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. You know, that is our weapon. Amen. Eso es The word of God.
the word of God, la Amen. palabra de Dios, using the word of God. Laboring to usando enter la into the palabra de rest Dios of Right. en nuestra arma. Right. So, because as Pastor Gail said, she talked about a little earlier, laboring to enter into the rest. Lo que dijo la confidence. pastora Gail más temprano, Right. obrando y luchando para entrar en el descanso del Señor. You see, the Mhm. testing of your faith Porque tú ves la prueba de tu fe, presents will build patience. es lo que va a establecer y hacer más fuerte tu fe. But patience doesn't mean just waiting. Pero paciencia no quiere decir que nada más que estés ahí esperando. It means with your sword ready, Quiere decir que tienes que estar con tu espada listo. always ready to sow the word, Siempre listo a sembrar la palabra de Dios. because it is the offensive weapon that we have. The only offensive weapon that we have is the sword of the Spirit. Porque la espada del Espíritu es la única armadura de guerra que tienes para ser ofensivo. Now, the idea is that we want to develop our faith to be able to stand in the word with confidence. La idea es que nosotros queremos establecer y fortalecer nuestra fe para poder estar parado en confianza. Because what we're believing is Porque that lo que spiritual law will take dominion over natural law. Porque lo que estamos creyendo en él es que la ley espiritual va a Amen. coger dominio sobre la ley natural. Let's take a couple of examples. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. One, let's say that you have an infirmity, an illness, a serious illness. Una, vamos a decir que tienes una enfermedad seria, But the word says that by his stripes you were healed. pero la palabra dice, por sus llagas tú eres hecho sano. But to your natural eye, it doesn't look like that. Pero para tu ojo natural, tú no ves eso. But we're standing in faith, Pero estamos parados en fe, believing with our sword creyendo con nuestra espada that God is going to make that word come to pass. que Dios va a hacer que esa palabra dé fruto. Romans 3:31 Romanos 3:31 says, dice faith establishes the word. que fe establece la palabra. Right. Faith establishes the word. In Fe other words, establece la palabra. you're believing that word, Entonces, lo que tú estás creyendo la palabra esa de Dios, but it's faith that births patience. pero es la fe que da la paciencia. It's faith that births confidence. Es fe la que produce confianza. It's faith that brings the word to pass. Es fe que hace que la palabra obre. Now, a couple of scriptures, Unos cuantas escrituras, and one of them is two of them actually are in the book of Hosea. dos están en el libro de Josea. And let's turn there. Which is what God gave us when we went to the Dominican. Uh-huh. So I've got most of it outlined right here. Yeah. What is it? Lo What is que it, Dios Pastor? nos dio cuando fuimos I a have Santo Domingo I a have verlo all the ustedes. chapters outlined here of Hosea. Is it? It's at the end Yeah, where he talks about bringing in words. that's I think. Yeah, right. Josea. For 13. No, 13 verse 2. Hosea 13 verse 2. Josea 13, versículo 2. And that says, Take with you words. no, I think that's 14. I'm sorry. it's 14. 14. Yeah, it's 14. And let me read that. It's Hosea 14. It says, take with you words and turn to the Lord, and say unto him, take away all iniquity and receive us graciously. So will we render the calves of our lips. What is the calf? Okay, go ahead. I'm sorry. Es Oseas 14, versículo 2.
que dice, piense bien lo que dirán y vuélvase al Señor con este ruego. Perdónanos nuestras maldades y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Mhm. The calves of our lips are the babies that our words produce. Los frutos de nuestros labios son los niños que las palabras nuestras producen. Exactly. In other words, the word of God spoken out of the mouth of a believer with faith Mhm. produces a result. Entonces, la palabra de Dios que sale de la boca de un creyente produce un resultado, hace un nacimiento. And so that's what he's saying there. He's saying, bring me words. Eso es lo que está diciendo ahí. Tráeme palabras, te está pidiendo el Señor. Bring words. In the book of Ecclesiastes, En Eclesiastes, oops, sorry. chapter 12, Sí, Eclesiastes. and we'll start at verse 10. What chapter? 10. So chapter 12, 12. verse 10. El capítulo 12, versículo 10. Book of Ecclesiastes. The preacher sought to find acceptable words, and that which was written was upright, even words of truth. Procuró también hallar las palabras más adecuadas y escribirlas con honradez y veracidad. For the words of the wise are as goads, and as nails fastened by the masters of assemblies, which are given from one shepherd. Las palabras de los sabios son como agujones, como clavos bien puestos son las colecciones de dichos dados por un solo pastor. That's powerful. Amen. He is likening the use of words to nails. Él está usando el uso de palabras como si fueran clavos. And the master of assemblies is skilled at using words. Y el maestro que hace la asamblea, que hace las colecciones, tiene habilidad en cómo usar palabras. Now, you may not know much about a carpenter, A lo mejor no conoces mucho de un carpintero, but there's all kinds of different nails. pero hay muchos tipos de clavos. And the carpenter knows which kind of nail to use in which situation. Pero el carpintero sabe qué tipo de clavo usar para cuál situación. Some of them are shaped differently. Some of them are made of different material. Algunos tienen una manera de ser y algunas son hechos de otros materiales. They serve different purposes. Sirven diferentes propósitos. So it is with the word of God. Así es con la palabra de Dios. You use the right word in the right circumstance. Usa la palabra correcta para la circunstancia correcta. Whatever it is that you're believing for, you find the promise that covers that area. Lo que sea que tú estás creyendo por, tú buscas la promesa que cubre esa promesa que tú estás buscando. And you begin to confess the promise. Y empiezas a confesar esa promesa. And you speak the promise. Y hablas esa promesa. And you speak the promise to bind it to your spirit. Y tú hablas esa promesa para que se une a tu espíritu. Yeah. Talk about that. Now, Thank you, Jesus. Thank you, Lord. where Thank you, we're Lord. getting Thank you. to is the principle of confession. Donde estamos llegando ahora es el principio de la confesión que le sale de la boca de uno. And the confession means speaking the word of God over a particular situation. Confesión quiere decir hablando la palabra de Dios sobre una circunstancia específica. Knowing which word to use in what situation. Conociendo cuál palabra usar en cuál situación. It's how you build your faith. Así es como tú estableces tu fe. Think of the carpenter again. He knows what nail to use. Piensa de
carpintero otra vez, él sabe cuál clavo usar. He doesn't talk about, God blessing his finances if he needs healing. Él no habla que Dios le bendiga su finanzas si lo que necesita es sanidad. And he doesn't talk about the fact that God's the healer if he needs financial help. Y él no habla que el Señor es el sanador, Jehová Rafi, si él lo que necesita es finanzas, Jehová Jireh. He's speaking what he needs from the Word of God. What does the Word of God address? Sus necesidades con la palabra de Dios apropiada. That's why it's the sword of the Spirit. Por eso es la espada del Espíritu. You take ground with the sword of the Spirit. Porque así es como tú coges terreno con la espada del Espíritu. You slay the enemy with the sword of the Spirit. Tú matas al enemigo con la espada del Espíritu. There's all sorts of things that one does with the sword of the Spirit. Hay muchas cosas que uno hace con la espada del Espíritu. But the primary thing that you use it for is to build your faith. Pero el primario uso que tú usas la espada del Espíritu es para establecer tu fe. Because Romans 10:17 says faith comes by hearing and hearing by the word of God. Porque Romanos 10, versículo 17 dice, fe viene por escuchar y escuchar la palabra de Dios. If you're ever going to learn patience, confidence, and faith, si alguna vez vas a aprender lo que es paciencia, confianza y fe, you must learn how to confess the word of God over your situation. Tienes que aprender cómo confesar la palabra de Dios sobre tu circunstancia. Think of it this way. Piénsalo así. Imagine in 2 Peter chapter 1 verse 4. Imagínate. 2 Peter chapter 1 verse 4. He calls this book a set of promises. Él dice que la palabra de Dios es una colección de promesas. It calls them exceeding great and precious promises. Él dice son exigentemente grandes y preciosas palabras, promesas. That we would be a partaker of the divine nature. Que nosotros vamos a ser participar en la naturaleza divina. He's describing the word of God. Él está hablando y describiendo la palabra de Dios. And he's saying that we have these promises. Él está diciendo que tenemos estas promesas. But you see, we also know that this book is spiritual law. También sabemos que este libro es la ley espiritual. It's the law of God. Es la ley de Dios. A law is a higher order than a promise. Una ley es más alta que una promesa. Because the promises may not come to pass. Porque las promesas a lo mejor no se ocurren, no pasan. But spiritual law is fixed. Pero la ley espiritual es fija. So what you've got to do is you've got to take the promise. Right. Tú tienes que coger la promesa and you've got to make it a law. Y establecerla como una ley. You do that with your mouth. Tú haces eso con tu boca. Speaking the sword of the Spirit. Hablando la espada del Espíritu. Now, let's go back to the carpenter. Vamos a regresar al carpintero. And imagine that this is a promise. This board is a promise. Imagínate que esta tabla es una promesa. This other board is your spirit. Esta otra tabla es tu espíritu. What you want is you want those two to be married together. Lo que tú quieres es casar estas dos tablas. Move it up higher so they can Yeah. see. Oh, I'm sorry. You can't. So what you want is the promise. La promesa to be married to your spirit. Que se case con el espíritu. Like that. Así, juntos. Se convierten en uno. Now, if a carpenter has this board and he wants it to attach to this board. Ahora, si el carpintero tiene esta tabla y la quiere unir con esta tabla. So imagine this is the promise. Ahora and this is promesa, your spirit. Y este es tu espíritu. And you want them to be joined in such a way that they cannot be separated. Y lo quieres unir de una manera que no se puedan separar.
The carpenter would use a nail to El bind those two carpintero, together. el carpintero usaría un clavo para unir a los dos. The nail holds them together. El clavo los It- une y lo aguanta juntos. Yeah, put The- it, the have him co- put his hands like this, Yeah, because that's better. like this. Yeah. See, the carpenter wants to bind. It's called sistering. Eso se llama en carpintería hacer las hermanas. Carpenter's going to sister the boards together. Va a hacer las hermanas juntas. So he uses a nail. Entonces él usa un clavo. Faith is the nail. La fe es el clavo. Right. Promise, spirit, Promesa, espíritu, nail. clavo. Faith. Fe. Faith sisters them to the, it sisters you to the fe. promise. La fe te hace hermana con la promesa. Sistering means they cannot be separated. Hacer los hermanos quiere decir que no se pueden separar. They're so tightly intertwined Están tan unidos, tan juntos, that they cannot be que separated. no hay manera de separarlos. Now, he doesn't just take the nail and lay it on the boards. Él no pone simplemente el clavo arriba de la tabla. It has to be driven in. Él la tiene que machucar, la tiene que meter con un martillazo. And confession is the hammer that drives the nail in. Y la confesión es el martillo que manda que el clavo entre en la tabla. So let's say that you're believing for healing. Vamos a decir que crees que para sanidad, estás buscando sanidad. Let me go back. I'm going to give you a real life example of something that actually happened to us. Te voy a dar un ejemplo de algo que actualmente de verdad nos pasó a nosotros. Many years ago, we came Muchos under a años demonic attack in our finances. Caímos bajo un ataque demoníaco en nuestras finanzas. There was a situation in our country where the real estate business that we're in became out of favor. Fue una situación en nuestro país en un tiempo donde las buenas raíces se escacharon y no estaban ya favoritos para hacer negocio. And we had a bank that wanted to take our property and sell it Y había un banco que quería quitarnos una propiedad y venderla, because we had a mortgage on the property and we couldn't pay for it. porque debíamos una nota en la propiedad y no podíamos pagarla, no había dinero en el país. So there was an attack. Entonces había un ataque. So I went before God and I said, God, I believe this is not what you want, and it's not what I want. Yo fui delante de Dios y le dije, Señor, yo sé que esto no es lo que tú quieres y no es lo que yo quiero tampoco. This is property you gave me, Esto es una propiedad que tú me diste, Señor, and these people are trying to take it away. y estas personas me la quieren quitar. So I need to, I want you to participate with me to protect my property. Yo necesito que tú participes conmigo para proteger esta propiedad mía. So I prayed about it, Oré And the- por eso. and I felt like that the correct words to speak were to curse the mortgages on the property Empecé a orar y yo pensaba que la palabra correcta era de maldecir la nota que estaba sobre la propiedad. just like Jesus cursed the fig tree. Igual que Jesús maldició la mata de higo. So my confession was, God, you cursed that fig tree, Y mi confesión era, Señor, tú maldeciste la mata de higo, I'm cursing this mortgage. yo estoy maldiciendo esta nota sobre mi propiedad. I'm commanding it to shrivel up and die, Yo le estoy dando una orden que se muera, and no man's ever going to eat fruit from you again. que ningún hombre va a comer fruta de esa nota. And I began to make that confession every day, Y yo empecé a hacer esa confesión todos los días, many times a day. varias veces al día. And I confessed that for 2.5 years. Y yo hice esas confesiones diarias, múltiples veces al día por 2 años y medio. And at the end of 2.5 years, I had a dream. Y al fin de los 2 años y medio tuve un sueño. And in the dream, the Lord said, don't say that anymore. Y en el sueño el Señor me dijo, no diga esa confesión más.
he said, I want you to start confessing Psalm 21 over your property. Yo quiero que empieces a confesar el Salmo 21 sobre tu propiedad. I didn't even know what that meant, what that word was. Yo ni sabía lo que era el Salmo 21. So when I woke up, I looked it up. Entonces, cuando me desperté, busqué lo que era el Salmo 21. And one of the statements that he makes in there Y uno de los versículos que dice en el Salmo 21 is, they intended evil against me. es, ellos querían mal contra mí They imagined mischievous devices. y hacían imágenes y pensamientos de cosas malas para mí, But they will be unable to perform. pero no van a poder hacerle esas cosas. And God said, start saying that. Y Dios me dijo, sigue diciendo eso. So I changed my confession. Yo cambié mi confesión And I confessed that every day y confesé eso todos los días for 2 years. por 2 años. And at the end of 4.5 years, Y al fin de 4 años y medio, the bank called me up el banco me llamó and they said, well, they changed their mind. que habían cambiado su mente, que no querían mi propiedad. They're not going to try to take your property anymore. No me la iban a tratar de quitar. And that was it. It was done. It was over. Y ya paró el ataque. There was no evidence for that entire 4.5 years that would ever happen. En esos 4 años y medio no hubo ninguna evidencia, ninguna señal que eso iba a pasar. And every voice around me said that isn't going to happen. Y todas las voces alrededor mío me dijeron, eso no va a ocurrir. But those weren't the voices I wanted to hear. Pero esas no eran las voces que yo quería escuchar. I needed the voice of God. Yo necesitaba la voz de Dios. And God never said that's not going to happen. Y Dios nunca me dijo, eso no va a pasar. In fact, when he changed what I was saying over it, what he said was, I'm going to do it. Por cierto, pues cuando él me dijo que cambiara mi confesión, lo que me estaba diciendo es, yo voy a resolver el problema. When God tells you what to speak over a situation, Cuando Dios te dice lo que hablar sobre una situación, what he's saying is, I will do it for you. If you will say it, I will do it for you. lo que él te está diciendo es que si tú lo dices, yo lo haré. Because the power of the word of God, el poder, la palabra de Dios, El poder, the power of the word of God, el poder de la palabra de Dios is in your mouth está en tu boca and it's in your spirit. y está en tu espíritu. And the most powerful force on earth Y la fuerza más poderosa en el mundo is the word of God es la palabra de Dios spoken out of the mouth of a believer saliéndole de la boca de un creyente who is fully persuaded that God is going to perform it. que está completamente convencido que Dios va a hacer lo que él dice. That is the objective of faith. Eso es el objetivo de la fe. The scripture that Pastor Kevin's talking about, that Psalm 21, is such a powerful scripture. Now, he quoted one line out of that passage. Ahora, ese Salmo 21 que él habló es tan poderoso, es nada más que te dio una escritura. But one of the lines says in verse 2, it says, thou hast given him his heart's desire and has not withheld the request of his lips. El versículo 2 en el Salmo 21 dice, le has concedido lo que su corazón desea, no le has negado lo que sus labios piden. Amen. When you become the master of assembly, Cuando tú te conviertes en un maestro de cómo poner las cosas juntas, and you master using God's word in the right situation, y cuando tú te vuelves Put maestro together. en usar las palabras, sistering your spirit to the rock, en la situación, there is Poniéndolas. nothing that is Thank you, impossible. Jesus. Thank you, Nothing. no hay nada que sea imposible. Nothing is impossible. Thank you, Lord. Nada es imposible. Thank you. Faith can produce anything. Amen. Fe puede producir cualquier cosa.
but it works in conjunction with the Word of God, pero obra junto con la palabra de Dios. not just by itself. No trabaja solo la fe, It must have something to attach to, tiene que tener algo para unirse con. and it's attaching the Word of God to your Amen. spirit. Y es uniendo la palabra de Dios con tu espíritu. Amen. It is one of the great secrets Amen. of how Esto do es you uno de los grandes secretos get what you need from God. Amen. de cómo conseguir lo que tú necesitas de Dios. You know, when Jesus laboring to enter into that rest. laboring to enter this, Pastor Gail talked about the feeding of the 5,000 earlier. La pastora habló de darle la comida a los 5,000 más temprano. As a powerful picture. Mhm. Eso es un retrato poderoso. Because what happens is the disciples come to Jesus and they say, send the people away. Porque lo que pasó fue los discípulos le vinieron a Jesús y le dijeron, manda que las personas se vayan. You know, it's late, they're hungry, and we have nothing to feed them. We can't feed them. Es tarde, tienen hambre y no tenemos nada para darle. And Jesus says this to them. He says, at first he said, you feed them. Y Jesús le dijo primero, tú dale para comer. And they said, well, we can't do that. They said, we don't have the money. And even if we had the money, we don't know where to get it. Y ellos le dijeron a Jesús, nosotros no podemos hacer eso, no tenemos el dinero, y arriba de eso no hay ni dónde ir a buscarlo si tuviéramos dinero. And Jesus says, what do you have to work with? Y Jesús le preguntó, ¿qué tú tienes para poder obrar Amen. con? They didn't know. Ellos no sabían lo que tenían, They had no idea. no tenían ni idea lo que tenían. So Jesus says, well, go and see. Y Jesús le dijo, ve y busca, mira a ver lo que tienes. See, you've got seed in your house that you don't know what you've got. Right. Porque tú ves, tú tienes semilla en tu casa que tú ni sabes que tienes. Every person that's watching this broadcast, you got seed in your house that you don't know, you don't even know it's there. Todo el mundo que está viendo este programa ahora tiene semilla en su casa que ni saben que está en su casa. A seed can be anything, Una semilla puede ser cualquier cosa, but the most powerful seed is the Word of God. pero la semilla más poderosa es la palabra de Dios. So Jesus says, go see what you got. So So they Jesús come- le dice a ellos, busca lo que tienes, mira a ver lo que tienes. So they come back and they say, well, all we got is 5 loaves and 2 fish. Y regresan y le dicen, pero es que nada más que tenemos 5 panes y 2 pescados. And Jesus never responds Jesús nunca le respondió, because it is not how much seed you have. es porque no es cuánta cantidad de semilla tú tienes, Amen. It is how much faith you can put on it. es qué es la cantidad de fe que tú le puedes poner sobre esa semilla. See, Jesus on. knew it doesn't matter how much. We can have 1 Okay. fish. Amen. Porque Jesús sabía que no importaba cuánto era, porque fuera un pescado nada más. We can have 1 fish and 1 loaf. It Nada doesn't más que un matter. pescadito y un pancito. It doesn't matter because that's not what's going to multiply the seed. Right. Porque eso no importa, porque eso no es lo que va a multiplicar la semilla. It's faith that multiplies the seed. Es la fe la que multiplica la semilla. And so they feed the 5,000 and they got 12 baskets left over. Y entonces le dieron a comer a los 5,000 y le quedaron 12 bolsas. They got more left over than they started with. Tenían más al final que lo que empezaron con. It's a great lesson for every one of us. Es una gran lección para cada uno de nosotros. You see, when you're believing God for something, Porque you tú ves need to cuando- know what seed you have to work with. Right. Porque tú ves, cuando tú estás creyendo en Dios por algo, tú tienes que saber In that qué es la situation semilla back que all tú those years tienes ago. para trabajar con. Right. See, Pastor Gail and I, we found ourselves in situations where we didn't have any money at all. Pastor Miguel y yo nos hemos encontrado en situaciones donde no teníamos ni un kilito, no teníamos ningún dinero, But we knew we had to sow pero sabíamos que teníamos que sembrar, Mhm. because you can sow your way out of financial difficulty. porque tú puedes sembrar para salir de dificultades financieras.
You can sow your way out of difficult situations Mhm. Tú puedes sembrar para salir de circunstancias dificultosas. if you believe you Amen. can. Amen. Si tú crees y tienes fe que puedes salir. So we sowed everything we could get our hands on. Entonces nosotros sembrábamos cualquier cosa que podíamos coger con nuestras manos. We had So prayer. junk farm equipment that wouldn't work and will never work again that we sowed. Mhm. Teníamos este equipo de la finca que no funcionaba y que más nunca iba a funcionar, pero la sembrábamos But people wanted it. porque las personas la querían. We had broken down vehicles. Teníamos Mhm. carros que estaban rotos, We sowed them to somebody who could fix them. pero se los sembramos a alguien que podía arreglarlo. Thank you, And Lord. some of those vehicles are still in the ministry today. Y algunas de esas personas todavía están en el ministerio hoy en día. So you got to be creative about what you can sow. Tienes que ser creativo de lo que puedes sembrar, But it is not the seed. pero no es la It- semilla, It is the seed of the word of God es la semilla de la palabra de Dios applied to that seed aplicada sobre esa semilla that makes it multiply. que la hace multiplicarse. Mhm. If you're going to work on anything, Si vas a trabajar en algo, work on confessing the word of God trabaja en confesar la palabra de Dios, because it builds your faith porque eso es lo que establece tu fe and it begins to sister you to the promises of God. y empieza a hacerte hermano con las promesas de Dios. And that's how you become a person of great faith. Así es como te hace una persona de gran fe. There is no other way. No hay ninguna otra manera, It's no other way because no hay ninguna otra manera, you are responsible porque tú To- eres responsable to drill that word into your spirit. de martillar esa palabra en tu espíritu. You are responsible for that. Tú eres el responsable por eso. And you decide Amen. whether you're going to be a person of Amen. great faith or not. Amen. Tú eres el que tiene que decidir si vas a ser una persona de gran fe o no. Praise Mhm. God. It's the word of faith that we preach. Yeah, that's Esa es la palabra That's de what the fe Apostle que Paul It's said. all nosotros the word of faith predicamos. It's a that we word of preach. it's what a we word of preach. faith Eso es It's lo the que word of faith. predicamos It's nosotros, la Romans. palabra de fe. that if you believe in your heart, Que si tú crees con tu corazón confess with your mouth, y lo confiesas con tu boca, you shall be saved. Mhm. serás salvo. The word saved is the Greek word sozo, La palabra salvo es la palabra griega soso, which means fully whole, nothing que missing, quiere nothing decir broken, completo, nada falta, nada roto, fully supplied, completamente suplicado, healed, sano, delivered. Mhm. liberado. That's our privilege as the covenant people of God. Amen. Ese es el privilegio de nosotros como personas de pacto Thank con you, Dios. Jesus. And Thank you you, get Lord. there with the sword of the Spirit coming out of your mouth. Mhm. Y llegas a ese punto con la espada del Espíritu saliendo de tu boca. When Jesus comes back, Cuando Jesús regrese, he's going to have a two-edged sword coming out of his mouth. Él va a tener una espada Amen. de doble filo saliendo de su boca. And the Bible says that the two-edged sword is able to divide Oh, the God of between bone and flesh. bone and flesh, Hebrews 4, which is like what I talked Spiritual, about. Hebreos 4 between life and dice death. que la espada de doble filo puede separar lo que es la vida de la muerte y lo natural de lo sobrenatural y los tétanos de los huesos. That's why he's going to have a two-edged sword in his mouth, Por eso él viene con una espada de doble filo en su boca, because it's the power of God coming in. Amen. porque es el poder de Dios saliendo por su boca para afuera. Develop some Thank you, confessions over what Jesus. you want. Thank you, Establece Jesus. confesiones sobre lo que tú quieres. Begin to say them every day. Empieza a decirlo todos los días. Ask God, what do I confess? What do I need to speak over myself? Pregúntale a Thank you, Dios, ¿qué debo Jesus. confesar sobre mí? It's one of the great secrets of growing your faith. Eso es uno de los grandes secretos de tu fe, establecerse grandemente. When Pastor Kevin and I were just grabbing a hold of faith, okay? Cuando el pastor Kevin y yo empezamos a coger lo que es la palabra de fe, Faith in the Word of God. This fe en la word, palabra de Dios, the Word of God, okay?
we got that revelation here in Romans. We understood this passage here in Romans 10. And I tell you, when we got that, it was such a key for us. Cuando se convirtió en rema, cuando cogimos y entendimos lo que es confesar la palabra de fe, que fue en Romanos 10, eso fue el punto clave para nosotros. That Romans 10 that we use for the Romans road of salvation, right? Romanos 10 que usamos para el Romans, para el camino de salvación. That if thou confess with your mouth the Lord Jesus, que si tú confesas con tu boca al Señor Jesús, and believe in your heart that God has raised him from the dead, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, you shall be saved. Estarás salvo. For with the heart man believes unto righteousness, Porque con el corazón el hombre cree a la justicia, and with the mouth confession is made unto salvation. y con la boca la confesión se hace para la salvación. In verse 8 above it says, En el versículo 8 dice, the word is nigh thee, it's in your mouth and in your heart. This is the word of faith which we preach. La palabra está en tu boca y en tu corazón, y esa es la palabra de fe que nosotros predicamos. Amen. And so this is what Pastor Kevin is talking about, getting the word that God has and putting it in your heart. Esto es lo que está hablando el Pastor Kevin, que coger esa palabra de Dios que tiene y metértela dentro de tu corazón. And you will see it, but you have to say you sometimes, and I'll take this with my healing, okay, over to healing, because healing, it all works the same, just different places. I fall, I do something with myself, I hurt myself, I start to fall, or I hit myself, or something happens, okay, I call on Jesus. I call on Jesus, the name of Jesus. I call on the name. Dice, en una circunstancia, vamos a hablar de la sanidad, que yo me caigo, me doy un golpe, yo empiezo a llamar el nombre de Jesús, empiezo a llamar y clamar el nombre de Jesús. And I call on that name. Yo clamo el nombre de Jesús. Just to say, I call on the name of Jesus for my healing. Yo clamo el nombre de Jesús para mi sanidad. And sometimes I only have to say it 1 or 2 times. Hay veces nada más que lo tengo que decir 1 o 2 veces. Sometimes I might say it in a succession of 50 times. Hay veces a lo mejor lo tengo que decir 50 veces. But my heart and my confidence is that Jesus is going to show up and heal me. Pero mi corazón y mi confianza es que Jesús se va a aparecer y me va a sanar. And he has done it countless times. Y lo ha hecho números de veces. So we're talking about your answer in your business. Thank you, Lord. Estamos hablando que la contesta en tu negocio, gracias Señor. You have to have confidence that Jehovah Jireh Tienes que tener confianza que Jehová Jireh is your provision, es tu provisión. and that he always has a lamb, a ram Él siempre tiene un cordero in the thicket for you. en el árbol para ti. Amen. Thank you, Amen. Jesus. Well, thank you so much for the privilege of being able to speak with you again tonight. Gracias por el privilegio de poder hablar con ustedes otra vez esta noche. The Word of God has great depth to it. Thank La you. palabra de Dios tiene una profundidad muy grande. And the more you mine those depths, Amen. Y lo más que tú excavas esas profundidades, the Word of God produces joy. Amen. la palabra de Dios produce gozo. Because, the joy of the Lord is my strength. Mhm. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. And as I meditate that word and I speak that word, it produces joy.
Y mientras que yo medito sobre esa palabra, mientras que yo confeso esa palabra, me produce gozo. Anyway, God bless you. And thank you so much for the Dios nos opportunity to, bendiga. Gracias por estar con nosotros. amen. Pastor, Amén. Pastor Kelvin. Pastor Kelvin. Can't hear you. You're muted. Dios es maravilloso, qué There you bueno go. es Dios. Thank you. Thank you. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan bien? Sí, we hear you now. He wants to know, do you hear me now? That was Yes. marvelous. Yes. Sí, teaching. sí. Amén, amén. Gloria a Dios. Glory to Los God. hermanos que puedan abrir su cámara, si So tienen may our alguna brothers inquietud open up o their camera pregunta, if they can. este es el momento. This is the moment. O si no, pues entonces dejamos la pregunta para el próximo encuentro. And if we don't have any questions or any, no one needs to understand, we'll save it till the next encounter. Mantenga sus inquietudes ahí para la próxima enseñanza Have your doubts and your questions ready for the next teaching. y así usted pueda elaborar sus preguntas. That way we can elaborate on your questions. Pero hoy el tema fue un tema bastante práctico. But today's theme was very practical and very to the Habló point. sobre lo que son las pruebas y las tentaciones We spoke about what the temptations were in the test, y the tribulations, cómo superar por la palabra esas pruebas y esas tentaciones. and how to overcome with the word those temptations and those tests. Y cómo la semilla de la palabra, al ser sembrada en nuestros corazones, esa semilla da sus frutos. And how the seed of God, the word of God, when it's sown into our hearts, bears fruit. De manera que la palabra de hoy fue una palabra bastante clara y precisa. That today's word was very precise and clear. Y bendecimos la vida de los pastores Howard And we bless the lives of the house por una vez más dejarse usar de Dios. for another time, another occasion which they allowed God to use them. Y también bendecimos al apóstol Joseph And also bless Apostle Joseph. Yeah. Thank you. por dejarse usar en la traducción. For Amen. allowing us to use him for his translation. Que Dios le Amen. bendiga a todos ustedes. And God bless all of you. Amén. Así que vamos a orar para así ser despedido en oración. Let us pray so we can close out the session. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Oremos. Padre, te adoramos Father, we adore you. We love you. y te damos gracias. And we give you thanks. Hemos recibido tu palabra We received your word y la hemos atesorado en nuestros corazones. and we've treasured it in our hearts. Ahora nos vamos a despedir Now we're about to say goodbye los unos para con los otros. to each other. Bendícenos mucho más Bless them even more. y que tengamos hoy un sueño reparador And may we have a sweet restorative sleep en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén y amén. Amen, amen, amen. Amén. Saluden a los pastores, los hermanos. Pueden abrir su micrófono y saludar a los pastores Kevin. Gloria a Brothers Dios. can open up the mic if they want to say hello and give the thanks to Brother Kevin and Sister Mhm. Gail. Amen. Amén. Dios le bendiga, Amén. pastores. Saludos desde Miami. God Amen. bless you. Amén. Bless you, Oscar. Oscar. Hallelujah. Good work. Thank Gloria a you, Dios. Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Amén, amén. Amen. Esta dulce Darling también. Gloria a Dios, qué bueno, qué bueno. Nada, muchas bendiciones. Les amo mucho y paz. Buenas I noches. love you much. Many blessings and shalom. Thank you. Amén, God amén, bless you. amén. Good night. Amen. God bless you. Buenas noches. Nos veremos pronto en vivo Amén. Good Good night. night. y en persona. Amén. Qué bueno. Amen. So Bendiciones. we'll see you soon live and in person. Amén. Good night.